El Estado de México es una entidad que se localiza en la región centro-sur de la República Mexicana. Se divide en 125 municipios y su capital es la ciudad de Toluca de Lerdo. Fue fundado como estado el 2 de marzo de 1824. La palabra México proviene del idioma náhuatl y significa en el ombligo de la luna o en el centro del lago de la luna. Se caracteriza por su actividad en la industria manufacturera, la floricultura y la industria automotriz, destacando a nivel nacional por ser la segunda economía más grande de México, contando con una gran cantidad de parques industriales de diversas actividades. En esta ocasión hablaremos sobre algunas leyendas populares que se cuentan en este estado. El tesoro de la Peña del Valle de Bravo. La leyenda del tesoro de la Peña de Valle de Bravo desde hace mucho tiempo se ha contado de generación en generación y todas las personas que la han escuchado la han creído al pie de la letra, que en la Peña del Valle de Bravo del Estado de México hay enterrado un valiosísimo tesoro. Se cuenta que durante la lucha de la independencia de México, los insurgentes perseguían sin descanso a los españoles que por lo general eran dueños de cuantiosas fortunas, extendidos por minas de oro en completa bonanza. Cuenta la leyenda que en el Valle de Bravo, poseedores de una gran extensión de tierra, había unos españoles sumamente ricos y que, temiendo ser presa de los terribles guerrilleros, determinaron separarse de la Nueva España para encaminarse a su patria. Pero antes de hacerlo enterraron una cuantiosa fortuna en la Peña del Valle. Consumada la independencia por el gran líder Agustín de Iturbide, y cuando el país comenzó a vivir de forma independiente de la colonia española, aquellos españoles que habían dejado sepultada la enorme fortuna de la Peña del Bravo enviaron a 2 personas de su confianza a México para que, dirigiéndose a la población del Valle de Bravo, buscaran en la peña aquel tesoro, y para que con mucha facilidad dieran con el tesoro, les dijeron que encontrarían como señal un enorme clavo. Aquellos españoles llegaron a México y ya en el pueblo del Valle buscaron con todo deseo y gran tenacidad la fortuna oculta en la peña, pero nunca la encontraron porque jamás dieron con el enorme clavo que les habían dado como referencia, por lo que hasta hoy se dice que permanece oculto aquel gran tesoro de la avaricia de los hombres. El lugar exacto de la peña se encuentra ubicada en una península de la presa Valle de Bravo. Juan Ruiz. La leyenda de Juan Ruiz cuenta la leyenda que hace muchos años, cerca de la cueva de Alcalicán, allá en el municipio de Amecameca del Estado de México, por el camino a Tlamarcas, existe una peña en la cual los peregrinos que transitan rumbo a la Basílica de Guadalupe dicen que se aparece el diablo. Cuentan los vecinos que hasta allá llegó un día Juan Ruiz, un hombre muy pobre, conocido por intentar invocar al demonio cada vez que se emborrachaba, y en una de esas ocasiones se le presentó. Juan aprovechó el momento y firmaron un contrato con su propia sangre. Después de lo acontecido, Juan recibió en su casa la visita de un hombre muy elegante y misterioso, quien le entregó muchísimos costales de dinero. Desde ese momento Juan se hizo muy rico. Con el paso del tiempo
Su actitud era extraña, actuaba con mucho miedo y siempre estaba nervioso. Sus familiares le preguntaron qué era lo que le sucedía. Tras la presión de sus parientes, les contó que había vendido su alma a Satanás, pero lo más alarmante era que incluyó en aquel contrato a otros miembros de su familia. Tiempo después, muerto de miedo, Juan Ruiz huyó al bosque. Familiares y vecinos fueron en su búsqueda, armados de palmas de agua bendita que consideraban eficaces contra Satanás. Casi le dieron alcance, pero una nube negra se apareció en el camino, y cuando se despejó, él ya iba muy lejos. Siguieron también sus huellas y descubrieron que junto a sus pisadas habían también las de un macho cabrío. En su fuga, Juan había dejado uno de sus guaraches que sus familiares reconocieron fácilmente. Cuando llegaron a la peña, junto a la entrada de la cueva encontraron el otro guarache del ambicioso hombre y vieron que las pisadas del macho cabrío también estaban ahí. Sobre la peña en la entrada de la cueva había un letrero escrito con sangre que decía: "Aquí en esta cueva se encuentra Juan Ruiz". Al ver esto, temerosos los familiares de Juan regresaron al municipio de Amecameca donde vivían, pues sabían que no podrían contra el diablo que se había llevado a Juan. Con el paso del tiempo, la familia de Juan Ruiz volvió a quedar muy pobre. Un día, en el río de la Abertura, a la altura de la calle Chicoténcatl, entre las calles de Silvestre, López y Cruz Verde, el puente se cayó mientras pasaban por ahí varios niños. De manera inexplicable, la fuerza del río se llevó únicamente a los 2 niños de Juan. Nunca volvieron a verlos. La esposa de Juan murió de tristeza, pobreza y desolación. Y de igual manera, muchos de sus descendientes fallecieron en forma trágica. Dicen los lugareños que debido al pacto hecho con el demonio, esto sucedió así. El puente Lechería de Chamapa a Atizapán de Zaragoza. La construcción de este puente es relativamente nuevo. Es parte de la autopista concesionada Lecherías Chamapa. Por la parte sur va rumbo a la ciudad de Toluca en el Estado de México y por el lado norte a Querétaro. Tiene varios puentes intervecinales, pero el más largo, grande y alto se encuentra en la carretera hacia Atizapán Nicolás Romero a la altura del paraje El Túnel. En la parte norte el puente está asentado en la colonia Licenciado Adolfo López Mateos del municipio de Atizapán de Zaragoza. Es una zona minada donde se extraen gran cantidad de petate y arenillas desde finales del siglo XIX y hasta muy entrado el siglo XX. Hay una leyenda que se cuenta entre la gente del lugar, la cual dice que cuando se construyó este puente se dificultó mucho su edificación. Siempre por una u otra cosa se detenía en la construcción. El ingeniero calculaba la altura, el largo, los cimientos, etc. Sabía la ubicación de la falla geológica que corre a lo largo de ese puente rumbo a la municipalidad de Temacuapan. Conocía también la zona minada del lado norte del puente. Todo estaba calculado, pero no encontraba la explicación del por qué no quedaba el puente. Por más esfuerzos que hacía, siempre había algo que fallaba. Un buen día se le apareció un hombre, no muy viejo, vestido con un traje negro muy elegante. Aparentemente era una persona normal. Lo llamó y estuvo platicando durante algún tiempo con él.
Le dijo que el puente jamás quedaría terminado. El ingeniero le preguntó que por qué razón, y el hombre le respondió que porque simple y sencillamente soy el diablo y no quiero que el puente se construya. El ingeniero no le creyó, pero al ver que no quedaba la construcción del puente, optó por hacerle caso a esa persona, quien decía ser el príncipe de las tinieblas. Le preguntó qué era lo que quería. Como respuesta le dijo que una gran cantidad de almas. El ingeniero estuvo de acuerdo, pero el diablo le advirtió que si no cumplía con el trato, sería él quien sufriría las consecuencias. Dudando, le preguntó al maligno que cómo le haría para conseguir las almas. Este le respondió que trajera trabajadores del interior de la República que no tuvieran quien preguntara por ellos, y debería enterrarlos entre los bloques de cementos y también los postes. Siguieron trabajando, terminaron la obra y el ingeniero Ruiz no hizo caso. Que había hecho con el trato, no hizo caso de ese trato, pero al concluir la obra el ingeniero no recordaba ese pacto, hasta que después ese hombre se le volvió a aparecer y le recordó el trato que habían hecho. El hombre desconocido, como respuesta, recibió insultos. El ingeniero lo corrió y le dijo: el diablo no existe. Aquel hombre, sin comentarios y enojo, se fue. Terminada la autopista, al ingeniero civil le sucedieron cosas raras, como quedarse sin trabajo, y le hicieron una serie de problemas de salud. Contrajo una enfermedad que lo dejó paralítico y con cierto grado de demencia. Se menciona que no reconoce a nadie y está irreconocible de lo que antes fue, según la leyenda, por no haber tomado en cuenta su pacto con aquel hombre. La leyenda del sacerdote de los difuntos. El padre Anselmo Martínez, muy conocido por la gente de Tlalnepantla, en el Estado de México, pues en sus últimos años de vida pidió a la congregación el poder vivirlos en México. Quedó encantado de su gente y quería terminar su vida pudiendo ayudar a la mayoría de fieles mexicanos. Así es como pasó sus últimos 10 años de vida, visitando enfermos y ayudando a personas desamparadas. Hasta el último día de su vida, se preocupó por cumplir con sus obligaciones, repartiendo las despensas y dinero a los necesitados. El padre Anselmo se dio a querer no solo por los habitantes del lugar, sino también mucha gente empezó a visitarlo, pues su fama creció mucho. Una noche, a la edad de 84 años, el padre Anselmo dejó el mundo de los vivos. A su sepulcro, como era de esperarse, asistió muchísima gente de distintas partes, incluso aquellos que no formaban parte activa de la iglesia, para darle el último adiós. Sus compañeros le prepararon su despedida grande. La tristeza en el ambiente era generalizada y casi tangible. El cuerpo del padre Anselmo fue colocado cuidadosamente en el centro de la iglesia, al pie del altar, para que los feligreses rindieran un último homenaje a tan buen hombre. Lo llevaron al Panteón Jardines del Recuerdo en Tlalnepantla. Los sepultureros, asombrados por la magnitud de gente que llegó al entierro, pensaron que era un político o algún famoso, pues no habían visto tanta gente en el panteón. Fue hasta que develaron la placa que se dieron cuenta de quién era aquel hombre, y que decía: descansa en paz, padre Anselmo Martínez, un gran hombre queredón, bondadoso. Dios ahora está en tu compañía. Los meses pasaron y los cuidadores del cementerio se percataron del mal estado que tenía el pasto.
que cubría la tumba del padre Anselmo. Por más que la arreglaban, al día siguiente siempre aparecían pisadas y dos marcas en forma de círculo, así que empezaron a vigilar, pues creían que eran los visitantes quienes provocaban tales cosas. Al darse cuenta que ningún visitante pisaba el pasto de esa manera y al contrario, atendían muy bien la tumba, los cuidadores no se podían explicar qué es lo que sucedía. Fue hasta que un cuidador llamado Vicente Cordero decidió quedarse toda la noche cuidando, pues se imaginaba que el culpable era algún bromista o quizás algún vándalo. Alrededor de las 2 de la madrugada escuchó ruidos y sintió un escalofrío tan fuerte que quedó paralizado por completo. Algo escalofriante había pasado a su lado. La piel de Vicente se había erizado, sus pies permanecían inmóviles y no respondieron a sus impulsos de correr. Sentía tanto miedo y alcanzó a mirar la sombra de un hombre que se acercó a la tumba del padre Anselmo. Y en ese lugar se arrodilló. Por más que quería moverse, Vicente no pudo hacer nada. Escuchó murmullos. Vicente estaba parado en un rincón donde terminaba el jardín en el que reposaban los restos del padre. Cuando se levantó aquella sombra y se fue, él pudo recobrar el movimiento. Cuando pasó junto a él, sintió un frío que se colaba en sus huesos. Del miedo se fue corriendo a su casa y al día siguiente todo lo que había visto le pareció un sueño o quizá el fruto de su imaginación. No quiso contar la historia a nadie por miedo. Al llegar al jardín para podar el pasto, se acercó a la tumba del padre Anselmo. Ya no se sorprendió igual al encontrar los círculos y supuso que correspondía al lugar donde permanecía hincado aquella sombra. Esa noche decidió volver a quedarse, pues su curiosidad era tan grande que quería saber qué es lo que pasó. Eran las 11 de la noche y así dieron las 12 en su reloj. A su lado volvió a correr una voz y una sombra oscura, pero una vez poco diferente, y nuevamente sintió escalofríos y miedo. La sombra se arrodilló ante la tumba del padre Anselmo. Él se armó de valor y se acercó a escuchar, pero al oír algunos burbullos, su miedo pudo más y se echó a correr. Más tarde comprendió que el padre no dejó de ayudar a la gente y las almas del cementerio iban a confesarse con el padre Anselmo. Se dice que la bondad y el espíritu de servicio característicos del padre Anselmo son la causa por la cual muchas almas vecinas que comparten el mismo lugar de descanso buscan la confesión con el sacerdote. Y entre algunos sepultureros aseguran que el alma del padre Anselmo todavía ayuda al prójimo después de partir de este mundo. El Cerro de la Teresona, al norte de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, se encuentra un cerro llamado La Teresona, en el cual se cuentan diversos relatos. Cuenta la leyenda que algunos lugareños han visto unas bolas de fuego rondar por el cerro, que son de color rojo y anaranjado. Este fenómeno, el cual sucede curiosamente cada viernes por la noche, ha sido relacionado por los lugareños con las aves de fuego de los brujos y ha sido causa de susto y perturbación en todos aquellos que han tenido la oportunidad de presenciarlo. Una teoría que podría explicar el origen de las bolas de fuego es que todos los viernes en la noche, grupos satánicos se reúnen en un punto predeterminado en la ciudad
para luego trasladarse a medianoche hacia el cerro y realizar sus rituales, pues se piensa que en el monte existe una puerta dimensional que puede hacerlo más atractivo para ellos. Otra leyenda que circula mucho es sobre una casa muy grande que estaba ubicada en el Cerro de la Teresona, por una carretera que se llama Circunvalación o Paseo Tlamancingas. En donde se encontraba esta vivienda existe un camino de terracería que conduce hacia una población llamada Santiago Tlachomulco. Esta casa estuvo habitada por una señora llamada Teresa y acompañada de su esposo, pero que nunca tuvieron hijos. La señora le había dado por hablar en un idioma desconocido, por lo cual vecinos y amigos estaban muy preocupados, ya que se ponía en un estado de sobresalto y llegaba a ser muy agresiva. Al morir los señores, como no tenían herederos, la casa había quedado abandonada y posteriormente convertida en panteón. Y hasta no hace mucho tiempo dejó de serlo, de lo cual se cuenta también que después de la medianoche ronda por este lugar una señora susurrando un dialecto desconocido y que si alguna persona la llega a escuchar, al poco tiempo perece de enfermedades misteriosas y desconocidas. El camino citado, alejado de ser transitado, ya que por las noches se aparece un perro de raza chihuahueño de color blanco que sigue a todos los transeúntes. Por eso muchas personas cambiaban de camino y para llegar a Tlachomulco trabajan por los cipreses. Sin embargo, un día una persona se animó a ir por ahí y dicho animalito le siguió, fue creciendo desmesuradamente hasta desaparecer. Se cuenta que en el interior del cerro hay una ciudad encantada llamada Toyocan y que está habitada por el príncipe de las tinieblas. Existe otra leyenda muy popular sobre un zapatero que haciendo una apuesta con sus amigos, presumiendo que era muy valiente, les dijo que iba a entrar a esa ciudad. Les preguntó qué objeto querían que les trajera como señal y ellos le dijeron que una naranja. Al día siguiente todos se reunieron para acompañar al hombre que iba a entrar a esa cueva. Se cuenta que el zapatero entró a las 7 de la mañana, saliendo a las 8 de la noche, con la naranja que había prometido llevarle. Sus amigos le preguntaron qué cosas había visto allí dentro, y él les contestó que al entrar a la cueva lo recibieron dos catrines, que le preguntaron qué era lo que deseaba, ofreciéndole el dinero que quisiera, pero para que se lo dieran tenía que dejar su firma escrita con sangre de la vena de su mano izquierda. Él contestó que no iba por dinero, solamente por una naranja que les había prometido a sus amigos. Y ellos contestaron que para que se la pudiera llevar tenía que hacer lo que ellos le habían ordenado. Lo primero que hizo fue sentarse en una silla que era de víbora. Los catrines le dijeron: ya sabes que si al sentarte no te muerde la víbora, puedes llevarte la naranja y podrás salir de aquí, pero si no, ya no saldrás. El zapatero se paraba y se sentaba a fin de evitar que la víbora lo picara. Viendo los catrines que la víbora no podía morderlo, le dijeron que ya se levantara. El hombre se paró sudando por el esfuerzo que había hecho para librarse de las mordeduras. Después le dijeron: ahora te toca sentarte en una mula y tienes que correr a la orilla de una laguna que tiene un chaflán alrededor. El zapatero contó a sus amigos que se enredó la crin en una mano y con la otra le pegaba a la mula en la cabeza para que no lo aventara al agua. Viéndolo ya cansado, los catrines se compadecieron de él y le dijeron que ya se podía bajar. Habiendo vencido estas pruebas, los catrines lo llevaron a ver montones de dinero y árboles frutales de todas las especies.
Él cuenta que vio un paraíso. Los catrines le decían: llévate lo que quieras, pero tienes que dejar tu firma con sangre de la vena de tu brazo izquierdo. El zapatero les volvió a decir que no quería dinero, que la apuesta que él había hecho era de llevarse una naranja. Entonces ya le permitieron cortar la naranja que él quería. Cuando ya la tenía en la mano, el zapatero les dijo las siguientes palabras: conforme me fueron a encontrar, váyanme a dejar. El hombre sintió que lo tomaban de los dos brazos y lo llevaban volando. De repente se vio fuera de la cueva. Salió espantado y vio que sus amigos estaban esperándolo afuera de la cueva. Llevaba la naranja en la mano como prueba de que había ganado la apuesta. Cuentan que después de un tiempo el zapatero desapareció y jamás se supo de su paradero. Esto es Historias de Terror de México.